Bien, haré el webinar en castellano, ¿vale? Por cualquier persona que pueda estar conectada al webinar y no comprender completamente el gallego, ¿de acuerdo? Entonces, el webinar de hoy va orientado a la planificación estratégica. Pensad que esto es una pequeña píldora, ¿de acuerdo? De media hora de duración, en la cual yo voy a establecer o voy a dejar marcados algunas pautas o algunos aspectos vinculados a la planificación estratégica. No es un desarrollo profundo de cada una de las fases que forma parte de la planificación estratégica, sino que es una pequeña introducción con el objetivo de ¿qué? De generar en todos vosotros y todas vosotras, ¿vale? Una visión del proceso de planeación estratégica como un sistema para la transformación de la empresa. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo del webinar, poner esa pequeña semillita para que veáis cómo sería un proceso, ¿vale? Que luego habría que desarrollar más en profundidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la planificación estratégica? Una herramienta de planeación, ¿vale? Que cíclicamente, es decir, periódicamente, ¿vale? Se inicia con el planeamiento, con el planteamiento de objetivos, los cuales se alcanzarán o los alcanzaremos a través de unos objetivos, ¿vale? De unas estrategias, perdón, a través de unas estrategias y utilizando como de la mejor manera posible los recursos y capacidades de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué nos va a facilitar? Nos va a facilitar el proceso de la toma de decisiones. Partiendo de esta definición, podríamos preguntarnos, ¿debemos planificar? Pues obviamente el éxito del rendimiento de una pyme no depende únicamente de la planificación estratégica, sino que hay otros aspectos que van a influir en ese rendimiento. Pero sí que marca o comprende varias ventajas, ¿vale? Pues, ¿cuáles son estas ventajas? Pues un mayor crecimiento de las ventas, ¿vale? Un mayor rendimiento de los activos y márgenes de beneficios, ¿vale? Normalmente las empresas que planean poseen un nivel tecnológico superior, ¿vale? Tienden a ser más innovadoras. Todos estos aspectos, si desarrollamos una planificación estratégica, vamos a vernos mejorados en ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas tiene directamente? ¿Vale? Una mejora de la competitividad, ¿vale? Con un enfoque más orientado, ¿vale? Más estructurado, pues nos va a permitir esa planificación, nos va a permitir asignar nuestros recursos y aprovechar nuestras capacidades, ¿vale? De una forma más óptima, ¿vale? Establece un sentido en la dirección. Es muy importante saber a dónde queremos llegar, porque si no sabemos a dónde queremos llegar, realmente cualquier decisión que tomemos va a ser buena, porque como nos vale cualquier destino, ¿de acuerdo? Entonces, la planificación estratégica nos ayuda a definir esa dirección, ¿vale? Genera compromiso y motivación, ¿de acuerdo? Genera un compromiso por parte de toda la organización, de todos los componentes, de la organización, de todos los miembros, ¿vale? A alcanzar esos objetivos y a seguir esas estrategias, ¿vale? Por lo cual motiva y establece ese compromiso con esos objetivos. Crear organizaciones proactivas y no reactivas. Es muy habitual que las organizaciones, es bastante habitual que las organizaciones sean más reactivas. En función de cómo vayan las cosas, así vamos dándole respuesta. Entonces, la planeación estratégica nos permite adelantarnos, ¿vale? Adelantarnos a esos cambios o aprovechar esas tendencias que existen, ¿vale? Entonces, tratamos de darle una respuesta adecuada de una forma ordenada, ¿vale? Además, reduce la incertidumbre y minimiza los riesgos. Claro, como nosotros hemos planificado, hemos establecido unos objetivos, hemos establecido unas estrategias, marcamos un camino, ¿vale? Entonces es más fácil tomar decisiones porque el camino lo tenemos marcado. Otra cosa es que sucedan situaciones o sucesos puntuales que nos obliguen a modificar ese camino, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos el camino marcado, con lo cual, como veremos más adelante, la planificación estratégica, no pensemos como algo estático, sino como algo vivo, como algo dinámico, ¿vale? Como algo que se va adaptando además, ¿de acuerdo? Nos va a permitir reducir esa incertidumbre y minimizar esos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y las pymes? ¿Las pymes planifican? ¿Vale? Sí, las pymes, es decir, planifican, muchas de ellas planifican, pero ¿cómo es esa planificación? Pues esa planificación suele ser una planificación muy intuitiva, ¿no? Más intuitiva y más informal que no lo que debe ser una planificación
estratégica que debe ser más estructurada, ¿no? Recogida en un plan físico que se pueda ver, que se pueda palpar, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras características de la planificación es que es intuitiva e informal. En muchísimas ocasiones también es difícil de medir, es difícil de analizar. Claro, como es intuitiva, como es informal, claro, ¿cómo la medimos? ¿Qué aspectos medimos? ¿Qué KPIs, qué indicadores tenemos en cuenta para ver la evolución? ¿Vale? Ese tipo de indicadores no suele estar definido. Vale, si a lo mejor muchos lo sabréis, en la parte comercial sí se establecen unos objetivos, pero incluso a veces ni siquiera se miden correctamente y ni siquiera se toma y ni siquiera, una vez que tenemos definidos esos objetivos, tomamos decisiones para corregir desviaciones de esos objetivos en las estrategias marcadas. A veces resulta complicado o directamente no se hace. Las decisiones tienden a ser más reactivas que proactivas, es decir, cuando sucede algo es cuando tomamos la decisión, ¿no?, de hacer algo. Entonces, lo que trata la planificación es de adelantarse y ser más proactivos, ¿no? Nos hemos adelantado, digamos, que sería lo ideal. Y la planificación en la pyme también está muy orientada normalmente al corto plazo, al día a día. Todos lo sufrimos, el día a día nos consume muchos recursos y nos dedicamos a dar respuesta a lo que va surgiendo a diario, ¿vale? La planificación requiere una visión más de largo plazo, ¿vale? De organizarnos y de pensar cómo va a ser el futuro. Entonces, este es el tipo de planeación que hay en las pymes. Factores limitantes a la hora de desarrollar la planificación estratégica, todos los habituales, ¿vale? La falta de tiempo, el de no disponer el día a día, como acabo de decir, nos consume mucho tiempo que no nos permite pararnos a pensar cómo queremos ser, ¿vale? La falta de experiencia, el no disponer de experiencia en el desarrollo de este tipo de planificación, ¿vale? El disponer de gente que tenga las capacidades de desarrollar este tipo de planificación. Insuficiente conocimiento de los procesos de planeación, ¿vale? Falta de experiencia, la falta de conocimiento en el desarrollo de este tipo de planificaciones, ¿vale? A veces existe esa limitación de la renuncia a compartir ideas estratégicas. Yo tengo una idea de cómo quiero desarrollar mi actividad, pero tengo miedo a comunicarlo, tengo miedo a compartirlo, ¿vale? Ya sea por desconfianza, ya sea por incapacidad, ¿vale? Este tipo de limitaciones son importantes también. La incertidumbre o turbulencia del ambiente. Claro, ¿para qué podemos plantearnos? ¿Por qué vamos a planificar si nuestro entorno se está modificando, se está moviendo a una velocidad muy elevada y parece que planificar a 3 años o a 5 años supone pues, un brindis al sol, ¿no? Pues es importante planificar, como dije antes y como dije al principio, para saber a dónde queremos llegar. ¿De acuerdo? Si el entorno va cambiando, como es un proceso dinámico en la planificación, lo que tenemos que ir es hacia atrás y cómo nos ha afectado esa modificación que se ha producido en el entorno. ¿De acuerdo? ¿Qué afecta también el tamaño de la empresa? Parece que la planificación estratégica solo lo desarrollan las grandes empresas. No es cierto, lo puede desarrollar cualquier empresa. ¿De acuerdo? Cada uno lo que tiene que adaptar son todas esas fases del proceso de planificación estratégica a sus necesidades. ¿De acuerdo? El tipo de industria. A lo mejor algún tipo de industria, pues la industria de producción es más sencillo por el tema del que vende productos, que tiene cosas más físicas. Esto es aplicable a cualquier tipo de industria. ¿De acuerdo? Es cierto que en algunas es más sencillo y en otras es un poco más complejo, ¿vale? Las barreras internas a la ejecución, ya sea las típicas por la parte de la dirección, que considera que puede considerar que la planificación no le aporta suficientes beneficios como para invertir en ella, ya puede ser por los mandos intermedios, ya puede ser por los trabajadores o trabajadoras, que pueden poner barreras, ¿no? Cada vez que hay cambios, porque tenemos que entender que el proceso de planificación estratégica supone quizás un cambio, no muy grande, pero sí un cambio de paradigma dentro de la empresa. Hay que empezar a plantearse, a hacer trabajos, ¿vale? Y a estar pendientes y a participar y a estar motivado en el desarrollo de esa planificación. Incluso el ciclo de vida o la etapa de desarrollo del negocio. ¿En qué punto del ciclo de vida del negocio estamos? ¿Estamos comenzando? ¿Estamos empezando? ¿Nos es más fácil realizar una planificación? O más difícil porque no tenemos datos, ya somos una industria madura, llevamos muchos años, entonces hay ciertas barreras a
a desarrollar este tipo de planificación. ¿De acuerdo? Todos estos factores limitan el poder desarrollar, ¿vale?, una planificación estratégica. A pesar de todo, desarrollé un plan estratégico, ¿vale? Pues existen ciertas barreras en esa parte de ejecución de un plan estratégico. ¿Cuáles suelen ser las más habituales? Entre otras, la comunicación insuficiente, la aplicación, ¿vale? Llevó más tiempo de lo previsto, ¿vale? Es decir, implantarla puede producir desajustes y lo que pensábamos que íbamos a hacer en muy poco tiempo nos lleva más tiempo del planificado. El déficit de la capacidad del personal, ¿vale? El déficit de pues, falta de conocimiento, falta de experiencia, falta de motivación, ¿vale? La falta de claridad en los objetivos generales. Marcamos unos objetivos, pero muy vanos, ¿no? Que no están muy concretos. La parte de los objetivos, ¿vale? Eso es muy importante, establecer muy bien nuestros objetivos, porque eso va a ser la base de todo lo demás. Realmente la base es el análisis y el diagnóstico, pero a la hora de desarrollar la parte de diseño son los objetivos los que marcan todo lo demás, ¿de acuerdo? Ineficacia en la coordinación para la ejecución también. Crisis que distrajeron la aplicación, ¿vale? Marcamos nuestra planificación, desarrollamos nuestro plan, pero luego surgen por el medio aspectos o surgimiento de problemas externos imprevistos que afectan a esa aplicación. Entonces es una barrera a la ejecución porque lo limita, porque la impide, porque la suspende. Entonces esos aspectos se deben contemplar también a la hora de realizar la planificación. O factores externos que impactaron en la aplicación, es decir, hay aspectos externos que nosotros teníamos pensado desarrollar dentro de nuestra planificación, desarrollar un nuevo servicio y surge una legislación que limita la prestación de ese tipo de servicios. Ya está, tenemos que parar todo, parece que se acabó. Vale, esas cosas hay que tenerlas en cuenta para ir adaptando nuestro plan a la hora de desarrollarlo. Vale, entonces, a pesar de todo, vale, ahora yo quiero un plan estratégico, ¿vale? ¿Cuáles son las fases que debería seguir o cuáles son las fases básicas que comprende un plan estratégico? Vale, primero, principios, ¿vale? Segunda parte, análisis y diagnóstico. Tercera parte, diseño. Y cuarta parte, implantación. Y una muy importante que nos afecta a todas, que es la parte de control y seguimiento. ¿De acuerdo? La parte de principios, ¿vale? Este digamos que es el soporte de todas las demás, actuaciones que vamos a desarrollar dentro de nuestro plan. Nos marca la visión, nos la marca la misión y nos marca los valores, ¿vale? La visión es qué quiero ser, cómo veo mi empresa dentro de X años, cómo la quiero ver. La misión es a lo que me dedico, ¿vale? ¿Qué es lo que desarrolla mi empresa? Y los valores son aquellos principios que orientan o que yo aplico para la prestación de la misión. Es decir, qué valores orientan la prestación de mis servicios o la venta de mis productos o la fabricación y venta de mis productos, ¿vale? Entonces, estos tres aspectos van a ser el soporte de todas las demás fases. Entonces, es muy importante tenerlas bien definidas y que todo el mundo las conozca cuál es nuestra visión, conozca cuál es todo el personal de la empresa, conozca cuál es nuestra visión, cuál es nuestra misión y cuáles son los valores de nuestra empresa. Es muy importante, ¿de acuerdo? Luego hay una fase que sería la primera fase, una vez que tenemos esos aspectos definidos, que es la fase de análisis y diagnóstico. ¿Qué analizamos? Realizamos un análisis externo, un análisis del entorno y un análisis interno, ¿vale? Un análisis de los recursos y capacidades de nuestra empresa. ¿Qué herramientas hay para realizar esas partes de análisis? Las más habituales son en la parte del entorno, ¿vale? Un entorno, utilizamos la herramienta Pestel, ¿vale? Que lo único son los acrónimos de analizar factores políticos, económicos, factores sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿De acuerdo? Es una herramienta que nos permite, digamos que la parte de análisis externo, ordenarla un poquito y tener esos factores clasificados de alguna forma. ¿De acuerdo? En cuanto a la fase del análisis también al punto de analizar ese entorno, podemos hacer, digamos que el Pestel está orientado al macroentorno, al entorno más general, que afecta por igual a casi todas las empresas, a casi todas. ¿De acuerdo? Y hay una parte más de microentorno, el entorno más cercano, que podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta de las 5 fuerzas de Porter, ¿vale? La rivalidad entre competidores,
la amenaza de nuevos participantes, el análisis del poder de negociación de los compradores, la amenaza de productos o servicios sustitutivos o el poder de negociación de proveedores. Analizando estos 5 aspectos, ya tenemos un análisis del microentorno, esos elementos que están más próximos a la empresa y sobre los que tenemos cierto nivel de capacidad de actuación. ¿De acuerdo? Vale, una vez que hacemos esta parte de análisis, tenemos un montón de información, muchísima información, ¿vale? Tenemos muchas fuentes de información primarias, podemos tener fuentes de información secundarias, lo habitual, primarias, podremos tener un RP, podremos tener un Power BI, podemos tener fuentes de información y tenemos muchísima información. Hay que sintetizarla de alguna forma y para eso se utiliza la que todos conocéis, la herramienta que todos más o menos y todas conocéis, que es el DAFO, ¿vale? En los que les dices diagnosticar, escoger toda esa información, ¿vale? Y de toda esa información, qué aspectos son los más relevantes dentro de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por la parte del entorno, por la parte externa, tendremos análisis de amenazas y oportunidades y por la parte del análisis interno tendremos debilidades y fortalezas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es sintetizar toda la parte del análisis, de muchísima información, la vamos a sintetizar en unos puntos que son realmente los relevantes para nosotros, ¿de acuerdo? Podríamos utilizar con posterioridad una matriz Kame, que se utilizaría en la parte de diseño, en la cual detectaríamos cuáles son esas estrategias en base a ese diagnóstico más adecuadas. ¿De acuerdo? La siguiente fase es la de diseño. Una vez que tenemos el análisis realizado, realizamos nuestro diagnóstico, tenemos nuestros aspectos que son más relevantes, ahora vamos a marcar qué objetivos, ¿vale? Vamos a concretar qué líneas de actuación, ¿vale? Son para nosotros las fundamentales. ¿De acuerdo? Vamos a proponer avances específicos, vamos a proponer avances medibles, avances alcanzables, realistas, en un plazo concreto, ¿vale? Los que se conoce como objetivos SMART, ¿vale? Que es el acrónimo de específicos, medibles, alcanzables, realistas en un plazo concreto. ¿Vale? Nuestros objetivos tienen que estar muy claritos, ¿vale? El ser alcanzables, ser motivadores, ¿de acuerdo? Para alcanzar esos objetivos, vamos a tener que marcar un camino. ¿Qué camino tenemos que seguir para alcanzar ese objetivo? Esas son las estrategias, ¿vale? Son las principales actuaciones generales encaminadas a alcanzar los objetivos. Y una vez que tenemos las estrategias, para desarrollar las estrategias definimos las acciones, ¿vale? ¿Qué tareas debemos desarrollar para responder a esas estrategias? ¿De acuerdo? Y en definitiva vamos a responder a los objetivos, ¿vale? La ejecución de esas acciones son fundamentales, ¿vale? El desarrollo de esas acciones, cómo se ejecutan, es fundamental para alcanzar los objetivos a través de esas estrategias. Entonces, hay que, en la parte de las acciones, digamos que la parte de objetivos y estrategias son más motivadores, marcan como el camino, y las acciones ya es la parte operativa, ¿vale? La parte estratégica o táctica serían los objetivos y las estrategias, y la parte operativa serían las acciones, ¿de acuerdo? Esta sería la tercera fase. La cuarta, la de implantación. Ya tenemos que diseñar, tenemos que realizar los programas de acción, ¿vale? Descripción detalladas de las acciones. Sí que se van a tener que emprender, tenemos que hacer un calendario, estableceremos responsabilidades, desarrollaremos qué tareas vamos a hacer, ¿de acuerdo? Implicaremos a todo el personal de la empresa. La planificación estratégica no es algo que se haga en el CEO, no es algo que se haga en la dirección sin más, ¿vale? Es algo en lo que debe ser participativo. ¿Para qué? Para que motivar que todo el personal se vea implicado, aporte su punto de vista, algo también poco habitual, ¿de acuerdo? Debe establecer un presupuesto, como todo, ¿vale? Es decir, el desarrollar objetivos, estrategias y acciones va a suponer dedicar recursos, ¿vale? Y los recursos, como todos sabemos y todas sabemos, tienen un coste. Entonces, hay que hacer un presupuesto para saber cómo se traducirán los objetivos, las estrategias y las acciones, cómo se van a traducir en un presupuesto, ¿vale? Y luego una fase muy importante, yo le he puesto aquí para no crear una transparencia nueva, simplemente por ahorro, ¿vale? Es la de seguimiento y control, una fase muy importante. ¿Por qué la fase de seguimiento y control es muy importante? Porque nos va a permitir saber si estamos alcanzando nuestros objetivos, si estamos desarrollando adecuadamente todas las actuaciones que hemos definido en el plan estratégico. Entonces, podemos ir realizando análisis para ver si existen desviaciones. ¿Y qué hacer si existen desviaciones?
Y además, si detectamos esas desviaciones, tenemos que tomar medidas correctoras y es muy importante. ¿Vale? A veces, por ejemplo, en una empresa que establece que se debe hacer un seguimiento de las valoraciones que hacen de nuestro servicio. ¿Vale? Imagínense que en una empresa está establecida esa actuación y se detectan que hay valoraciones negativas del servicio. Y claro, la primera pregunta que puedes hacer es, ¿y quién es culpa de esto? No, lo que hay que decir es, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué tenemos que hacer si hay esas valoraciones negativas? ¿Por qué hay esa valoración negativa? No buscar el culpable, sino buscar la solución. Y eso nos lo permite la planeación estratégica, además nos lo permite planificarlo con antelación. Es decir, cuando surja, si surge, ya sabemos la respuesta. Entonces eso crea una seguridad a la hora de desarrollar la actividad diaria en el personal, por ejemplo, ¿vale? Y a pesar de todo, implantamos nuestro plan, ¿vale? Pero suelen surgir diversas dificultades. Una vez que hemos visto las fases, hemos desarrollado todas las fases, ¿vale? Empezamos a implantarlas, nos encontramos con dificultades. ¿Qué dificultades suelen ser las habituales? Recursos, ¿vale? Las organizaciones no vinculan el presupuesto a la estrategia. Parece que las actuaciones no tienen coste para la empresa. Error, ¿vale? Cualquier actuación va a tener un coste para la empresa, ya sea personal, ya sea económico, ya sea externo, ¿de acuerdo? Sí que va a tener un coste. O la comprensión, ¿vale? No se entiende la estrategia, las actuaciones, el objetivo de la planificación estratégica. No se entienden algunas actuaciones planeadas, planificadas. Entonces, esos aspectos influyen mucho en la aplicación o en la ejecución, ¿vale? La falta de dedicación de los directivos, ¿vale? O de las personas responsables de la planificación a ver la evolución de la estrategia. Por ejemplo, dicen, hay un trabajo en el que dice que el 85% de los equipos directivos pasan menos de una hora al mes discutiendo sobre la estrategia. Es decir, que se dedica muy poco tiempo. Parece que el plan estratégico es algo que se hace, queda ahí, está muy bien, es muy bonito para vender a nuestros stakeholders, ¿vale? A la sociedad, vamos a hacer, hemos planificado, ¿vale? Hay que hacer un seguimiento, hay que dedicarle tiempo, ¿vale? El 70% de las organizaciones no vinculan los incentivos de los mandos intermedios a la estrategia, es decir, debemos vincular cualquier actividad, cualquier beneficio, cualquier incentivo a la consecución de los objetivos marcados y del cumplimiento de la planificación. Es muy importante. O un porcentaje muy bajo de las estrategias formuladas se implantan de manera efectiva, es decir, que no se cumple lo planificado. Más o menos se desarrolla, se implantan, pero no se cumple de manera efectiva lo que estaba planificado. Y otra muy importante es la parte de seguimiento, que no se realiza un seguimiento adecuado y un control de todo lo que se ha planificado. Y esta parte es muy importante. Me gustaría hacer hincapié en que el control y el seguimiento es muy importante. Hoy en día tenemos herramientas, RPs, CRMs, Power BI para análisis, para Business Intelligence, ¿vale? ¿No? Es decir, tenemos un montón de herramientas que nos facilitan muchísimo esa labor de control y seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué voy a desarrollar un modelo de gestión estratégica? Porque la metodología de mapas estratégicos como herramienta nos va a permitir modificar o orientar nuestra organización a la estrategia. Nos va a permitir tener todo planificado, tener todo controlado, tener todo organizado, partiendo de la visión, de los valores, de la visión, ¿vale? Montamos nuestro plan, eso haría que nuestra organización esté enfocada a la estrategia, estableceremos unos presupuestos que den soporte a esa estrategia y obtendremos unos resultados, ¿vale? Pues una mejor visión de la sociedad, mayor bienestar, unos clientes satisfechos, ¿vale? Unos procesos más eficientes, más eficaces, un equipo motivado, un equipo preparado, ¿vale? El tema de la formación, formación de competencias del personal también es muy importante. Entonces, todas estas razones nos impulsan a crear esa organización que esté enfocada a la estrategia. Y yo aquí hice brevemente una introducción a todos los puntos, todas las fases que se deben seguir a la hora de desarrollar un plan estratégico que se deberían seguir. Cada una de estas fases podría profundizarse muchísimo en ella, ¿vale? Cómo desarrollar una visión, cómo desarrollar la misión, cómo realizar un análisis del entorno, cómo realizar un buen diagnóstico, ¿vale? Cómo marcar unos buenos objetivos que sean motivadores, que sean alcanzables, ¿vale? Cada una de estas fases tiene su complejidad en sí misma.
¿de acuerdo? Y como les dije al principio, esto es el seminario, esto lo estaba orientado a crear un poco de que vieran la importancia o las ventajas que puede tener seguir una planificación. Saben que tienen la página web esa disponibilidad en la que pueden realizar, solicitar apoyo en cualquier aspecto de los ámbitos que están marcados y nada más. Yo, por mi parte, Noelia, si estoy abierto a consultas de cualquier tipo, bueno, cualquier tipo no, pero... Sí, bueno, falamos do IGAPE Responde, o programa de asesoramento gratuito, importante remarcar esta idea que non ten ningún tipo de custe para os negocios ou as persoas emprendedoras. É un asesoramento gratuito e tamén en liña. Amosaba aí Antonio en pantalla as diferentes vías para solicitalo, é un sistema moi sinxelo. Na nosa páxina web responde.igape.es aparece unha imaxe, se pinchan nesa imaxe levalles directamente ao formulario. Moi importante que nos deixen os seus datos de contacto, pois para poder poñernos en contacto con vostedes en menos de 48 horas. Tamén teñen o correo electrónico igaperesponde@igape.es, o número de teléfono 900 81 51 51 e despois a través das diferentes redes sociais. Se queren coñecer eses perfis, están disponibles na parte superior dereita da nosa páxina web. En fin, temos diferentes vías de contacto para poder dar resposta a calquera solicitude que nos chegue. Ofrecemos asesoramento ata en 7 ámbitos distintos. Hoxe falamos do ámbito xeral, pero máis alá deste aspecto tamén atopan apoio pois, en temas de emprendemento, de negocio, para promoción en liña, páxina web, digitalización, en fin, toda a información está disponible na nosa páxina web. E agora abrimos unha pequena marxe de preguntas, calquera cuestión que teñan sobre a presentación que nos facía unha das persoas expertas do IGAPE Responde, Antonio Monteagudo, ou sobre o programa en xeral, dedicamos agora uns minutiños. Por exemplo, Pablo nos escribe quería saber se o documento de planificación estratégica é o mesmo que o plan de negocio. No, 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 no. No es lo mismo, Pablo. El plan de negocio tiene una estructura parecida, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la parte la parte de análisis y diagnóstico sí que es igual, ¿de acuerdo? Lo que pasa que en el plan de negocio te vas a centrar mucho más en, espera que pongo, te vas a centrar más en el desarrollo del negocio, ¿vale? De acuerdo, hasta esta parte de diseño va a ser igual, pero en la parte del plan de empresa va a ser más orientado a la parte de análisis interno, cómo vas a desarrollar tu actividad, de qué recursos dispones, quién es el equipo promotor del negocio. Es decir, no es lo mismo, efectivamente no es lo mismo. No. De hecho, Noelia, corrígeme, creo que hay un seminario web que va a ser sobre el plan de empresa. Sí, estes eventos desarrollar. virtuais están disponibles tamén na nosa páxina web. Se acceden á páxina principal van ver un apartado que di programación de webinarios. Polo tanto, pinchan aí e xa lles aparece o listado. Convidámoslos a que se inscriban. En calquera caso, Pablo, se queres pois, un asesoramento máis concreto, máis detallado para coñecer ben cal é a necesidade que tes, tamén podes cubrir o formulario da nosa web responde.igape.es e vemos como podemos axudarche pois, con esa planificación estratégica ou co plan de negocio. Pero sí que no es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Una cosa es la planificación estratégica y otra es el plan de negocio. Está entrando aí Antonio que nos está compartindo como é a nosa páxina web para que vexan tamén como chegar a eses eventos. Outra das vías a través de comunicación tamén, que hai unha palabriña aí que pon eventos. Por lo tanto, se pinchan aí, Antonio, se te parece, vamos repasar as próximas citas. Por exemplo, o mércores 2 de novembro imos falar da situación financeira. Se queren inscribir, pois aí teñen como elabora a miña folla de ruta, de axudas e o seu efecto na miña tesourería. Pero en concreto, para máis adiante, máis hacia finais de novembro,
temos esa cita relacionada tamén coa idea de negocio, en fin, poden botar un ollo con calma. Como elaboro o meu plan de empresa? Efectivamente, o luns 21 de novembro a 1 do mediodía. Por lo tanto, outra cita que poden inscribirse e recibir máis información detallada sobre o plan de empresa. Correcto. O plan de empresa ten unha parte económico-financiera tamén moi pesada, na que se desenvolve ou se analiza todos aqueles aspectos económico-financeiros que lle afectan á viabilidade da empresa. Esa parte na planificación estratégica non está, vale, unha parte de orzamentos, pero orientada a dar cobertura a todas as actuacións que se desenvolven dentro da planificación. De acordo? Temos máis preguntas, Antonio. Por exemplo, Sí. Fernando nos pregunta pola complexidade que supón ter un plan estratégico viable, recomendarías que o elabore unha empresa externa especializada ou o propio director da empresa? Si se pode dispoñer a experiencia é un grado neste caso. Entón, se se pode dispoñer dun apoio externo, sería estupendo. O que sí non delegaría totalmente o desenvolvemento o plan estratégico nun asesoramento externo, senón que, digamos que sería como un staff que se apoie a desenvolver o plan estratégico, porque vai quedar máis enriquecido, de acordo? E non te desvinculas, senón xa empezamos a ter un dos problemas que víamos no que comentaba, que é como unha desvinculación, vale? É como algo externo que ven e mo impoñen. Esa é unha das primeiras limitacións, vale? Unha das primeiras barreiras que vimos para o desenvolvemento do mismo. É dicir, necesitamos participar e que participe todo o mundo, que todo o mundo se vea motivado e que todo o mundo se vea implicado. De acordo? Se non podemos chegar a establecer obxectivos, estrategias ou accións que a hora de aplicalas non teñen un soporte real. De acordo? Entón, si podes contar co asesoramento externo, é estupendo. Se non, hai que dedicarlle tempo. Se o queres facer ti internamente, o que hai que dedicarlle tempo e recursos. En calquera caso, a través do IGAPE Responde tamén podemos ofrecer, non? Un poquinho ese apoio, ese asesoramento. Ese asesoramento inicial, ese apoio na posta en marcha dese plan, efectivamente sí que podemos facer desde IGAPE Responde. Máis cuestións, Antonio. Nos pregunta David, recomendas algunha ferramenta concreta, como algún CRM en específico, para traballar a planificación estratégica dun xeito visual? É boa pregunta. En moitas ocasións, nas empresas, o plan de marketing pode sustituir, sobre todo nas pequenas, vale? Nas medianas grandes, no, obviamente, pero nas pequenas sí que o plan de marketing pode sustituir a planificación estratégica, de acordo? Porque o plan de marketing sí que ten unha estructura parecida á planificación estratégica e nos permite establecer obxectivos claros e obxectivos importantes para a empresa, vale? Pensade que a parte comercial é un aspecto moi importante das empresas. Como non vendas, mal vamos. De acordo? Entón, en moitas ocasións, sí que as ferramentas de planificación de marketing nos poden axudar. Non utilizaría un CRM, senón unha planificación, unhas ferramentas que nos permitan enmarcar que objetivos directamente eu faría un Excel, unha tabla, un Excel no que marcas objetivos. Deses objetivos van a lograr unhas estrategias, desas estrategias unhas actuacións. Dentro desas actuacións vas a marcar uns recursos uns obxectivos a alcanzar dentro de cada unha das actuacións. Xa está, non utilizaría ferramentas avanzadas, non é necesario utilizalas. Se as tes, sí, iso podría meterse dentro dun ERP. Quizáis un CRM está moi orientado á venda, vale? A identificación de leads, de potenciais clientes, para metelos nun embudo e acabarlos convertindo en ventas. Por iso que un CRM non creo que sea a ferramenta máis indicada. Bueno, recordar que se vostedes queren un asesoramento máis personalizado para coñecer en detalle cal é a situación da súa empresa, do seu negocio, o que lle recomendamos é que soliciten este servizo do IGAPE Responde na nosa páxina web responde.igape.es, que están vendo en pantalla. Acceden a un formulario
e aí teñen que deixarnos pois, os seus datos de contacto pois, para poder chamalos, enviarles un correo electrónico, coñecer en detalle cal é a súa necesidade, derivalos a unha persoa experta, porque teñen que ter en conta que dentro do IGAP Responde pois temos un equipo moi amplo, cada unha das persoas está especializada nunha temática, nun ámbito concreto, xeral, finanzas, negocio, entón temos que saber en detalle que necesitan para buscar a mellor persoa que lles poida asesorar, un servizo gratuito e que se realiza de xeito virtual. Recordarlles tamén que a presentación que realizou Antonio Monteagudo e o vídeo completo vostedes van recibir todo isto a través de correo electrónico, senón esta tarde, mañá pola mañá, terán toda a información pois para ver con calma as explicacións de Antonio e convidalos pois a que se inscriban nas próximas citas virtuais. A vindeira é ese tema financeiro o mércores 2 de novembro, nese caso vai ser ás 12 do mediodía. Antonio, bueno, non sei, antes de despedirnos, algunha última idea que queiras apuntarnos? Nada, que si alguén necesita apoio nesa primeira fase de planeación de como vou desenvolver ou como podo implantar a planificación estratégica na miña empresa, que nos contacta a través da web, das redes sociales ou do teléfono, para poder axudalo neses primeiros pasos.